Si traen su Biblia, vayan al libro de Santiago, capítulo 1. La forma más fácil de encontrarlo, si no sabes dónde está, ve al principio de tu Biblia, al índice y encuentra el número de la página. Si estás usando iPhone o iPad, solo tienes que hacer clic en él. Vamos a recorrer un pasaje de la Escritura que creo que puede hacer una diferencia en tu vida, hacer una diferencia en nuestra iglesia y en última instancia, hacer una diferencia en todo el mundo. Así que veamos Santiago capítulo 1. Esta mañana obtuviste una descripción perfecta de lo que realmente es la adoración. Si te preguntas por qué venimos aquí todos los domingos, ¿por qué importa la adoración si eres un seguidor de Cristo? La Biblia lo enseña que es como un incienso. Si alguna vez has encendido una vela porque te encanta el aroma dulce que crea en tu casa, la Biblia dice que eso es lo que hace la adoración. Que nuestra adoración, nuestro canto a Dios con un corazón enfocado en Él, realmente es como un aroma dulce en el cielo mientras Dios celebra la adoración, mientras lo celebramos. ¡Qué gran momento! Entonces, Santiago capítulo 1. Quiero ponerte al día si te perdiste la semana pasada, pero me supongo que ninguno de ustedes se perdió el domingo pasado, ¿verdad? Pero piensen en esto. Y de hecho, si se perdieron la semana pasada, pueden ir a ver el mensaje en línea. Pero hemos estado hablando sobre una cultura de caos. Les hablé sobre lo que está causando el caos en nuestra cultura. Les mostré los resultados de ese caos. Les mostré las filosofías que se han adoptado en nuestra cultura y sociedad. Y lo que la Biblia incluso enseña, lo que le hace a una cultura. Así que esto es lo que quiero hacer esta mañana, porque la semana pasada hablé sobre una cultura de caos. Esta semana quiero hablar sobre cómo conquistar el caos. Quiero decirles, incluso con todo lo que está pasando en nuestro mundo, escuchen, algunos de ustedes están bien, están cómodos, pero hay algunos de ustedes que se sienten intimidados, preocupados y angustiados por el futuro debido a lo que están viendo en nuestra cultura. Y sin embargo, la Biblia nos dice para tu familia, para tus hijos, para tus nietos, para nuestra ciudad, para nuestra cultura. La Biblia nos dice cómo podemos conquistar el caos. Así que Santiago capítulo 1. Ahí es donde nos vamos a enfocar. Pero quiero comenzar con una historia que Jesús contó. Si retrocedes y miras Mateo 5, 6 y 7, leerás uno de los sermones más grandes predicados, probablemente el sermón más grande predicado. Jesús está enseñando y está explicando de qué se trata la vida, está explicando de qué se trata la eternidad, está explicando de qué se trata Dios. Y realmente, de nuevo, es el sermón más famoso en la Biblia. Él termina el sermón, llega al final, hace lo que yo hago a menudo. Él quiere ilustrarlo. Y así en Mateo capítulo 7 cuenta una historia y habla de estos dos hombres que salieron y construyeron casas. Ambos salieron y construyeron casas. Los construyeron sobre diferentes cimientos. Un hombre salió y lo construyó sobre lo que Jesús definió como un cimiento sólido, la roca. Luego dice que otro hombre salió y construyó su casa sobre la arena. Jesús solo está ilustrando. Y dice, esto es lo que pasa en la vida. Ahora pónganse a pensar, Él es Dios. Él creó todo. Él es el diseñador y el definidor de la vida. Y Él está aquí en este momento. Quiero decir, piénsalo por un minuto. Aquí está Dios en la carne enseñando de qué se trata la vida. Y cuando llega al final de enseñar de qué se trata la vida, dice, hay dos tipos de personas. Los dos tipos de personas son, uno sale y construye su casa sobre una base firme, en la roca. Y él dice, pero otro sale y construye su casa sobre la arena. Y luego Jesús dijo esto. Él dijo, pero luego vinieron vientos inesperados. ¿Alguien ha tenido alguna vez un viento inesperado en su vida? Él dice, y luego vinieron las tormentas, o les podríamos llamar los golpes de la vida, los golpes de sus circunstancias. En esta sala, personas en línea, quiero decir, estamos llenos de personas aquí, conectadas en nuestra iglesia, que conocen los vientos de la vida, que conocen las tormentas de la vida. Y Jesús dice, esto es lo que pasa. Él dice, estas dos casas soportaron el golpe de esa tormenta. Y dice, la que fue construida sobre la arena, esto lo definí la semana pasada. Lo que está diciendo es el que construyó su casa sobre una filosofía, el que construyó su casa sobre el pensamiento humano, el que construyó su casa solo en el sentido común y la capacidad del hombre. De los que hablamos la semana pasada fueron el individualismo, hablamos sobre el secularismo y también hablamos sobre el relativismo. Los que construyeron su casa sobre eso, la Biblia dice que la arena se derrumbó y su casa fue destruida, pero dijo que el que construyó su casa sobre la roca pudo resistir las tormentas de la vida.
Y la lección de lo que Jesús estaba haciendo, Él estaba diciendo, oye, te estoy mostrando de qué se trata la vida y la libertad. Y Él dice, vas a poder elegir qué casa construyes, qué cimiento eliges. Y la lección de lo que Jesús estaba diciendo fue esta: cuanto más nos alejamos de los principios de Dios, más nos alejamos de los estándares de Dios. Y eso puede ser culturalmente y también individualmente. Entre más se aleje tu matrimonio, entre más se aleje tu familia, entre más se aleje tu pensamiento de los estándares y los principios de Dios, ¿saben qué es lo que va a pasar? Más caos va a ser producido en tu vida. Quiero decir, eso es lo que Jesús nos está diciendo, lo que la Biblia nos está diciendo una y otra vez. Cuanto más te alejes de los principios de Dios, más te alejes de los estándares de Dios. Puedes ir a Génesis y ver esto. Puedes recorrer los primeros 5 libros de la Biblia, recorrer todo el Antiguo Testamento y recorrer el Nuevo Testamento. Y Él dice, experimentarás más caos. Pondré esto en la pantalla para ustedes. Después de que Jesús cuenta la historia, en Mateo capítulo 7, versículo 24, lo resumiré para ustedes. Él solo dice algo así como, todos los que escuchan estas palabras mías, todos los que escuchan la verdad, todos los que escuchan mis estándares, mis principios, todos los que escuchan estas cosas. Y luego Él dice esto, Él dice y actúa sobre ellas. O sea, como el que da un paso, el que cree, el que construye su vida sobre ello y las pone en práctica. En otras palabras, Él hace lo que le he enseñado a hacer. Es como un hombre sabio que construyó su casa en la roca. Piénsalo, porque vemos el caos. Vemos el caos en la cultura, pero ¿cómo construimos nuestra vida en la verdad? Como dice Jesús, aquí está la fundación que se mantiene. Ellos construyen su casa sobre la roca. Eso plantea una pregunta. ¿Cómo construyo mi casa sobre la roca para cuando lleguen las tormentas que van a venir? Así que cuando lleguen los vientos traicioneros que van a llegar, podamos manejarlos. Lo que me encanta de la Biblia es que puedes hacerle preguntas. Y es bueno hacerle preguntas para obtener respuestas. Pero podemos hacer la pregunta, ¿cómo construyo sobre eso? ¿Cómo consigo esa roca en mi vida? El capítulo 1 de Santiago nos da una visión increíble de cómo tú y yo hacemos eso. Piensa en esto por un minuto. Podría decir, si eres un padre y estás como, quiero ser un mejor padre, quiero ser mejor para mis hijos, este es el sermón para ti. Como si dijeras, hombre, tengo problemas en mi matrimonio y necesito un mejor matrimonio. Mi matrimonio está en problemas, pastor. Habla de eso. Bueno, aquí está la fórmula para un mejor matrimonio. Puedes nombrar las circunstancias, puedes nombrar el ámbito, la lucha, la dificultad, la adversidad. Puedes aplicar lo que vamos a enseñar esta mañana y simplemente vas a mejorar. Vas a experimentar bendiciones y liderazgo de Dios si aplicas esto. Así que esto es como la totalidad de la vida. Esto es como hablar de la base firme, sobre lo que tienes que construir tu vida. Vamos a sumergirnos. Construyo mi vida y sobre lo que la construyo es sobre la verdad. La primera manera en que construyo mi vida, la roca, esa fundación. Lo que Jesús estaba diciendo es la verdad. Así que cuando construyes sobre la verdad, no te vas a desmoronar, no vas a caer. Y así la primera manera en que construyo mi vida sobre la verdad. Jesús dice, así es como construyes tu casa, aquí es donde construyes tu casa. Escucho la palabra de Dios. Jesús en Mateo 5, 6, 7 está diciendo, hey chicos, aquí está la vida, aquí está la vida, aquí está la verdad. Ahora tienes que construir sobre lo que te enseño y mantente firme. Si no lo haces, no estarás firme. Ahora, yo no estoy haciendo esa afirmación. Esto no es de los bautistas o el pastor hacen esa afirmación. Jesús dice esto. Jesús dice, si escuchas mi verdad, si escuchas lo que digo, hay una fundación firme. Y así, en Santiago capítulo 1, comenzando en el versículo 19, Él dice, mis amados hermanos, esto es algo que los seguidores de Cristo deberían saber. Si estás aquí y dices, soy un seguidor de Cristo, probablemente lo seas si estás aquí en el mes de julio. Y así dice, esto lo sabéis, mis amados hermanos, así que debéis saber si eres seguidor de Cristo. Deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Es decir, una persona enojada, cuando dejamos que eso se acumule en nosotros, no produce la vida que Dios desea. Así es como podrías leer eso. Él vuelve y dice, por lo tanto, dejando a un lado toda inmundicia y todo resto de maldad, con humildad, reciban la palabra implantada que es capaz de salvar sus almas. Entonces Él dice literalmente, sean rápidos para escuchar. Él dice, reciban la palabra, escuchen. La palabra reciban. Es una palabra interesante en el griego. La palabra para recibir significa decoma. Esa es la palabra que se usa y significa tomar posesión. Entonces lo que está diciendo es que necesitas aferrarte a la verdad. Aferrarte a la palabra. Es literalmente una palabra que en su idioma, en griego, habría sido un término usado para la hospitalidad.
significa dar la bienvenida. Es una actitud de aceptación. Y él dice, recibí la palabra, pero quiero que noten otra palabra. Esto está en la pantalla, no se lo pierdan. Hay otra palabra que él usa llamada implantada en mí. Él dice, recibo, tengo una aceptación por la verdad, por la palabra de Dios, y está implantada dentro de mí. Literalmente lo que está diciendo es que si eres un seguidor de Cristo, miren, algunos de ustedes nunca han escuchado esto. Entiendan algo, no estoy tratando de ser místico, estamos siendo espirituales, estamos hablando el lenguaje de la Biblia. Lo que estoy a punto de explicarles es, si retrocedes al versículo 18, lo pondré en la pantalla para aquellos que no tengan su Biblia. En el versículo 18 dice esto, Él nos trajo a la existencia, está hablando de Dios. Está hablando sobre los seguidores de Cristo. Es el pasaje de la Escritura para aquellos que han confiado en Cristo. Y la Biblia dice en el versículo 18 que Dios nos trajo a la existencia por la palabra de verdad. Ahora, te digo, algunos de ustedes, esto les va a ayudar tal vez tanto como cualquier cosa que hayan escuchado cuando estudian la Biblia. Porque mucha gente lucha para leer la Biblia y entenderla. Y así quiero asegurarme de que entiendas, porque hay una gran lección aquí. Jesús, cuando estaba hablando con los líderes religiosos, estaba hablando con la gente. Jesús diría esto, estaban cerca de las cosas de Dios, pero eran corruptos. Eso es lo que Jesús enseñó. Estaban cerca de Dios, pero eran corruptos. Quiero decir, estaban tomando lo que Dios dijo y usándolo de su propia manera. Lo estaban usando en contra de la gente. Lo estaban usando como un martillo para golpear a las personas y obligarlas a comportarse de la manera que ellos querían. Y Jesús les dijo en Juan capítulo 8 y versículo 37, Él dijo, ustedes buscan matarme. Estaban tratando de matar a Jesús porque no les gustaba su enseñanza, porque mi palabra no haya lugar en ustedes. Él decía, no se pierdan esto. Literalmente lo que estaba diciendo porque mi palabra no ha sido implantada dentro de ti. Al igual que lo que enseño, mi verdad no está en ustedes. Estos líderes, ahora piensen en esto por un minuto. Estos líderes conocían su Biblia mejor que nadie. Él hablaba con las personas religiosas y les dice a las personas religiosas, tienen un problema y aquí está. Y algunos de ustedes pueden tenerlo esta mañana. Él dice, tienes un problema, mis palabras no están en ti, no tienen lugar en ti, no están implantadas en ti. Y por eso no me estás respondiendo porque no tienes parte de mí, no está implantado en ti. Piénsalo de esta manera y vas a pensar que estoy loco cuando ilustre esto, pero espero que lo entiendan. Así que ven aquí. ¿Cuántos de ustedes aman el restaurante Olive Garden? Como 2 personas. Olive Garden está en problemas. ¿Puedo decir eso? Pero si amas Olive Garden, vas a Olive Garden y piensas, hombre, quiero el platillo tour de Italia. O quiero pollo marsala, no puedo esperar para comerlo. Pero hay un problema en Olive Garden. Traen unos palitos de pan increíbles, ¿verdad? Vamos, ¿saben de qué les hablo? Correcto. Y luego sacan esa ensalada. Y luego ofrecen aperitivos y sopas y todo ese tipo de cosas. Entonces, si no tienes cuidado, te vas a llenar de otras cosas en lugar de llenarte de lo principal, la comida principal, el platillo principal. Algunos irán a un restaurante y mirarán aperitivos. Eso se ve bien. Y antes de que se den cuenta, 4 de esos están en su mesa. Pediste una comida, pero estás tan preocupado con lo que ya tienes que no tienes espacio para lo que viene. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Escúchame atentamente. Lo que le pasa a mucha gente es que están tan llenos de todo lo demás que no hay espacio para lo que Dios quiere para su vida. En el versículo 21, no quiero que se pierdan esto. En el versículo 21, esta palabra no vino para los seguidores de Cristo. Ahora Él dice, piensen en esto. Jesús estaba hablando su palabra a los líderes religiosos, pero no había lugar en ellos para recibirla. Y lo que dice en el versículo 21 es que dice, oye, pero para los seguidores de Cristo no me escucharon y rechazaron. Él dice, no, la palabra de Dios está implantada en ti. Es como si la semilla hubiera entrado en tu interior y ahora está echando raíces dentro de ti. Y esto es asombroso porque escucha con atención. Él está hablando de la palabra de Dios, hablando de la verdad, pero esto es lo que enseña. Usa la misma terminología del Espíritu Santo. Y literalmente lo que la Biblia dice, y esto es lo que mucha gente no entiende o no sabe, ¿sabes lo que la Biblia nos enseñaría? Algo llamada iluminación. Nuestra clase de fundamentos, pasamos nuestra clase de jornada de vida en permanencia, hablándote sobre la iluminación y qué es la iluminación. Lo que es la iluminación, la Biblia enseñaría que la verdad no se aprende. La Biblia enseñaría que la verdad espiritual no se aprende. La Biblia te enseñaría que la verdad espiritual se revela. En otras palabras, lo que sucede es cuando la verdad nace en tu vida y entiendes, algunos de ustedes tuvieron esa experiencia como cuando fueron a la iglesia. Yo crecí en la iglesia y he estado allí toda mi vida.
Y pensé, qué desperdicio, no lo disfruté. Soy uno de esos tipos que, si no hubiera venido a Cristo cuando lo hice, habría dejado la iglesia y no habría ido porque no veía ningún propósito en ello. Pero el 27 de noviembre de 1994 me arrepentí de mis pecados y puse mi fe en Jesucristo. Y es como si Dios hubiera abierto una ventana, abierto una puerta y mostrado una mejor dirección, una vida mejor. Y de eso habla. Es como la palabra se implanta en ti. El Espíritu de Dios, como Dios te da su Espíritu cuando te conviertes en seguidor de Cristo, Él te da su palabra, Él te da su verdad. Y la Biblia dice como una semilla que entra en la tierra y echa raíces y brota. Él dice, eso es lo que Dios hace con la verdad. El Espíritu de Dios ilumina, Él abre, Él quita las vendas y te permite empezar a aprender y ver verdad en tu vida. Me encanta, piensen en esto porque sé que cuando enseñas algo como esto puede ser confuso para algunos que nunca lo han escuchado. Pero puedes remontarte hasta Agustín y eso fue hace mucho tiempo. Y quiero que escuches una cita de él. Él dijo, somos muy débiles para descubrir la verdad solo con la razón. Lo que la Biblia nos enseñaría, lo que la Biblia nos diría es que si realmente vas a entender la verdad, si realmente vas a experimentar la verdad, si tu vida va a producir la verdad, solo hay una manera en que va a suceder. Dios tiene que hacer una obra en ti, tiene que acercarte a Él, abrir tus ojos y permitirte ver. Y ese es el fundamento del cristianismo. El fundamento del cristianismo no es que algún tipo haya recibido una revelación y haya escrito algo. El fundamento del cristianismo es el hecho de que Dios en carne vino a la tierra. Dios es quien hizo la revelación, Dios es quien hizo el trabajo, Dios es quien hace el trabajo. Se llama iluminación, donde Dios abre tus ojos, te enseña, te moldea, te forma, te dirige en esta vida. Ahora, me doy cuenta de que para muchas personas puede que no comprendan eso, pero se produce esta transformación que se ve tan a menudo cuando las personas vienen a Cristo. Es porque esta iluminación toma lugar. Dios entra en la obra y en el corazón de alguien. Piensa en esto. Les digo, yo viví tan ciegamente hasta el 27 de noviembre de 1994. Y luego, no en un instante, sino con el tiempo, Dios comenzó a trabajar en mí y a moldearme y formarme y enseñarme y mostrarme y revelarme. Y ahora estoy aquí. No soy el mejor hombre, pero soy un mejor hombre gracias a Jesucristo. Y eso es lo que Él está diciendo. Dios revela, enseña y muestra. Esa es una parte enorme del cristianismo. La iluminación, el Espíritu de Dios revelando, enseñando y mostrando la verdad en tu vida. Por eso hacemos esto. Estudiamos la Biblia y nos reunimos. Es porque creemos que podemos reunirnos así y que Dios va a abrir nuestros ojos y enseñarnos, mostrarnos, moldearnos y hacernos lo que Él desea. Y así en el versículo 21 dice que está implantada en ti. Mira lo que dice a continuación. Es capaz de salvar sus almas. Para algunos de ustedes que no leen su Biblia, para algunos de ustedes que nunca abren este libro y se sumergen en él, solo quiero decirles, nunca subestimen el poder y nunca subestimen la importancia de la palabra de Dios. No está hablando del Espíritu de Dios, está hablando de la palabra de Dios. Y está diciendo, cuando te conviertes en un seguidor de Cristo, Dios implanta en ti este deseo de aprender. Y lo que aprendemos en este libro marca una diferencia hoy, pero marca una diferencia para la eternidad cuando se cree y se vive como se deseaba. Y eso es lo que Él nos está enseñando. Ahora, a menudo en la Biblia, las Escrituras se comparan con una semilla. Es una ilustración que Jesús usó sobre la verdad. Es una ilustración en varias ocasiones. La Biblia nos enseña que la semilla es la palabra de Dios. La Biblia ilustra muchas veces que la semilla es la palabra de Dios, su verdad, que necesita entrar en tu corazón. Nos enseña que la palabra de Dios es la semilla y la tierra donde será plantada es tu corazón. Como si Dios estuviera diciendo, tengo esta semilla, quiero enseñarte, pero tienes que tener un corazón receptivo a lo que quiero hacer. La lección de la semilla y la tierra es para enseñarnos que nuestro corazón tiene que estar preparado. Debemos desear aprender de Dios. Por ejemplo, a mí no me gusta trabajar en el jardín. ¿Alguien de acuerdo conmigo? Hay suficiente gente a la que le encanta hacer eso, que yo no debería tener que hacerlo. ¿Me explico? ¿Verdad? ¿Por qué limitarte a tu jardín? Ven, al mío y de pasada corta el césped también, ¿verdad? Pero cuando piensas en esto, ¿qué tienes que hacer? Tienes que salir. En el noroeste de Arkansas estoy aprendiendo esto. Pero como en el noroeste de Arkansas, hombre, no puedes excavar mucho sin toparte con roca. Quiero decir, ¿de dónde viene toda esta roca? En Arkansas, si realmente quieres plantar algo, tienes que romper una cantidad ridícula de roca. He aprendido eso desde que estoy aquí. Luego tienes que ponerle fertilizante. Tienes que trabajarlo. Si estás haciendo un jardín, ¿sabías que cuanto más trabajas en un jardín, mejor se pone la tierra? Cuanto más trabajo, más labranza, mejor se pone.
Y la Biblia nos enseñaría por qué usa Dios esa ilustración, porque dijo, así es exactamente como funciona conmigo, para que me escuches, para que tengas todo lo que tengo para ti, tu corazón debe estar preparado. Por eso en Proverbios 4:23, me gusta citar muchos versículos para que vean lo que enseña la Biblia y dónde aplicarlo en su vida. Pero la Biblia dice, cuida tu corazón diligentemente. ¿Por qué deberías cuidar tu corazón? Porque de él brotan los manantiales de la vida. Y dice, tienes que trabajar constantemente en tu corazón. Tienes que dejar constantemente que Dios trabaje. Piensen en esto, quédense conmigo. Sé que estoy enseñando una pequeña sección aquí que puede ser más desafiante para algunos de ustedes. Pero cuando hablo de iluminación y de Dios enseñando, revelando y mostrando, nadie que sea seguidor de Cristo debe ser arrogante. Porque la Biblia enseña que por ti mismo no puedes conocer la verdad. Dios revela la verdad en tu corazón y tu vida. Por eso nunca debemos ser arrogantes porque Dios lo revela. No lo hemos ganado ni conseguido. Dios nos lo muestra. Pero solo para mostrarte cómo la palabra de Dios puede ser implantada y cómo tu corazón tiene que estar receptivo. Como esta mañana, habrá más personas en el segundo servicio. Tenemos a todas estas personas en esta sala. Tenemos personas en la siguiente sala. Algunas saldrán esta mañana y dirán algo como, hombre, qué palabra. Realmente obtuve algo esta mañana. Algunos van a decir algo como, no sé quién se cree que es, pero no necesita seguir haciendo eso. Quiero decir, personas van a salir y decir, no obtuve nada de eso. No tuvo ningún impacto en mi vida. ¿Cuál es la diferencia? La Biblia lo dice. Es la preparación del corazón. Este pasaje enseña que si quieres escuchar a Dios y experimentar a Dios y tener la verdad de Dios en tu matrimonio y vida, debes preparar tu corazón. Este texto habla de 3 preparaciones. Mira lo que dice. Si quieres saber por qué hay caos, mira lo que nos dice primero. Dice, antes que nada, tienes que quedarte en silencio. Bueno, eso acaba de dejar a muchos estadounidenses fuera del mercado, ¿verdad? Quiero decir, Dios dice, oye, si quieres el corazón correcto, si quieres iluminación, si quieres que Dios te muestre la verdad en tu matrimonio, si quieres que Dios te muestre la verdad con tus hijos, si quieres que Dios te muestre lo que debes hacer, Él dice, lo primero que debes hacer es quedarte en silencio, ser rápido para escuchar, lento para hablar. Mi esposa Amy siempre me dice, Chris, cuando estás hablando, no estás escuchando. Al menos eso es lo que creo que dice, pero es algo así. Tienes que quedarte en silencio. No puedes escuchar a Dios si estás hablando. No puedes escuchar a Dios si estás respondiendo. No puedes escuchar a Dios. ¿Están escuchando esto? Si estás discutiendo. Está hablando de quedarse en silencio. Y la siguiente declaración, debes ser lento para la ira, rápido para escuchar, lento para hablar y lento para enojarte. Me resulta interesante por qué cuando la Biblia habla de escuchar a Dios, nos está dando este desafío sobre la ira. Escucha, la tendencia es, ¿y sabes dónde realmente noté esto? Te diré dónde realmente lo noté. Realmente lo noté durante la pandemia del COVID. Quiero decir, ahorita mismo estoy enseñando. Yo no sé en lo que piensan, algunos estarán agradeciendo a Dios en este momento. Pero no sé tus pensamientos. Estoy enseñando, pero no sé lo que dices. No sé lo que respondes. No sé con qué luchas. No sé si estás entendiendo lo que digo. Pero lo que pasó durante el COVID fue que todos nos fuimos en línea. Sucedía que cuando terminábamos, me metía en línea y leía los comentarios. Y te sorprendería cuántas personas se oponían. Leía un versículo o hacías una declaración y ellos respondían con una objeción. Me abrió los ojos a lo que ocurre en este auditorio ahora. Como cada domingo entras y dices, estoy de acuerdo con él en esto, pero no en aquello. Por eso me encanta ser un maestro de la Biblia, porque realmente no estás en desacuerdo conmigo, sino con Dios. Por eso tratamos de ceñirnos a la Biblia aquí. Decimos, aquí está el versículo. Esto es lo que dice y lo que significa, porque queremos que lo veas. Y lo que él está diciendo es que Dios realmente quiere hablar a tu vida, pero nuestra tendencia es resistir. La tendencia es saber lo que Dios dice, pero la tendencia es decir, estoy aquí porque me obligaron a estar aquí con su comportamiento. Tenemos esta tendencia a responderle a Dios. Y Él dice, espera, esto tiene que pasar, no puedes ir por ahí. Tienes que quedarte en silencio, tienes que escuchar. No puedes estar respondiendo frustrado, enojado con Dios por lo que Él está enseñándote. Porque si estás estresado, si estás abrumado, si estás resistiendo, si estás distraído o si tienes prisa, no vas a escuchar a Dios hablar. Piensa en esto. El salmista dijo, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Reconoce que mi plan es el mejor plan. Mi plan es el plan correcto. Y Santiago dice eso. Él dice, porque la ira del hombre, la resistencia del hombre, esto es lo que va a pasar. No va a lograr la justicia de Dios. Y esto es lo que significa. Simplemente significa que no va a producir la vida correcta. Entonces alguien podría decir algo como, sé que Dios dice que considere a la otra persona más que a mí mismo, pero si hiciera eso, mi pareja se aprovecharía de mí. Harían esto o aquello.
y creas este argumento dentro de ti que se opone al plan de Dios, te aleja más de los principios y las prioridades de Dios, y luego obtienes caos y te preguntas por qué hay caos, y Dios dice, necesitabas escuchar. Me llamo Chris y soy tu amigo. Estas han sido 2 buenas semanas. Él dice que debes llegar a este punto. En segundo lugar dice esto, debo confesar y ser honesto con mis luchas. Debo sacarlo afuera. No puedo tener basura en mi vida, ni pecado si quiero escuchar la voz de Dios. Fíjate en lo que dice. Él dice, por lo tanto, dejando a un lado toda inmundicia y resto de maldad. Todos se sienten incómodos al leer eso en la sociedad actual. Él está diciendo, tienes que lidiar con las malas hierbas si la semilla va a ser productiva. Dios está diciendo, si mi verdad va a crecer, florecer y afectar tu vida, tienes que lidiar con las malas hierbas que entran a tu vida. Lo que Él está diciendo es, tengo que trabajar la tierra. Tengo que sacar las piedras, tengo que arrancar las malas hierbas, tengo que preparar el campo. Tienes que deshacerte de 2 cosas. Él se pone muy específico. Hay 2 malas hierbas principales que tienes que sacar de tu vida. Una es la suciedad y la otra es la maldad. Algunas de sus traducciones dicen suciedad y maldad. Es interesante, la palabra suciedad en griego es un poco asqueroso. La palabra suciedad en griego es literalmente la palabra para cerumen o la cera del oído. Qué asco, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Están todos conmigo? ¿Alguna vez se han estado limpiando y se dan cuenta que es mucho más acumulación de lo que esperaban tener? ¿Verdad? Como cuando eras niño y tu mamá decía, ¿acaso tienes cera en los oídos? Porque no estás escuchando lo que te estoy diciendo. Literalmente es lo que Él está enseñando aquí. ¿Sabes? Una de las cosas que más me preocupan, y es por eso quiero que entiendas, uno de los principios fundamentales de la Escritura es la iluminación. ¿Por qué el mundo lucha por ver lo que necesita ser visto? ¿Por qué luchamos tanto con Dios? Porque la Biblia dice que el Espíritu revela. La verdad no se aprende, se revela. Dios enseña, Dios moldea, Dios forma, Dios revela este tipo de cosas. Y escucho a la gente decir a menudo, Dios nunca me habla. Bueno, la Biblia diría que podrías tener un problema de acumulación en los oídos. Mira, solo lo estoy desglosando para que puedas entenderlo, ¿ok? Puede que tengas acumulación emocional, espiritual, mental o moral. Y Él dice, tienes que deshacerte de eso para escucharme. Estaba volando en avión no hace mucho con uno de nuestros nietos. Y entonces, cuando llevas a un niño en el avión, siempre estás orando para que se mantenga tranquilo. Me subo al avión y teníamos pantallas, teníamos sus audífonos, los pequeños para niños. Se los pone y los conecta. Pero le estoy informando, estoy tratándole de decir, esto es lo que está pasando, el avión está haciendo esto o aquello y cosas así. Pero como mi nieto traía sus audífonos, él no me oía. Entonces ahí estoy constantemente inclinándome y moviendo sus audífonos para que me pudiera escuchar. Para muchos de nosotros, y quiero que oigan, cuando dices, sé lo que Dios dice, pero es porque traes puestos los audífonos. Como si estás enojado con Dios. Por eso Él dice, ten cuidado con enojarte con lo que Dios te enseña, porque lo que sucede es que es como si estuvieras cancelando o anulando la voz de Dios en tu vida. Porque no estás dejando que la verdad entre. No te estás quedando en silencio para que trabaje en tu mente, trabaje en tu corazón. Estás yendo en su contra. Estás tratando al Dios del universo como si fuera una pareja. Estás tratando al Dios del universo como a un amigo, como solo un pensamiento que tienes que combatir. Y Dios dice, eso no va a funcionar. Pero luego lo gracioso fue esto, fue que tan ruidoso mi nieto podía ser, ¿verdad? Es tan gracioso porque él me miraba hacia arriba y gritaba, no quiero nada de beber. Y yo pensando, ahora todo el avión lo sabe, no creo que la azafata venga, no te preocupes, ¿verdad? Quiero decir, es tan gracioso para mí lo fuerte que estaba gritando. Y tengo que decirles, escúchenme. Y así mismo el mundo está gritando tonterías porque no están escuchando la voz de Dios. Es precisamente lo que nos está diciendo. Y aquí está la parte desafiante para nosotros en este mundo. Luego dice, necesito humillarme. Con humildad, mira esto, recibe la palabra implantada en ustedes. Imagina esto para ilustrar. Lo que Él quiere que entiendas. Dice, si eres seguidor de Cristo, esto es lo que Dios ha hecho. Dios te ha dado su Espíritu. Ha puesto a alguien dentro de ti para ayudarte a comprender la palabra de Dios, la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Tienes a alguien implantado como una semilla. Luego, si la pones en la tierra y la riegas y la cultivas y la trabajas, esa semilla va a crecer. Cuando decides seguir a Cristo, Dios te ha dado su Espíritu y su verdad. Y si riegas eso y trabajas en ello y escuchas y te ajustas y te quedas en silencio, eso comenzará a echar raíces, comenzará a desarrollarse y comenzará a producir cosas en tu vida y fuera de ella. Y dice, aquí está la cuestión clave. Si vas a convertirte en lo que Dios quiere que seas, tienes que humillarte. Y decir, obedeceré a Dios y dejaré todas las consecuencias en sus manos. Literalmente eso es lo que está enseñando aquí.
Mira, quiero que entiendas qué significa ser humilde, hacer lo que Dios te diga que hagas según su verdad. Es una gran definición para ti. ¿Qué es la humildad? La humildad es dar un paso atrás y decir, considero a Dios más inteligente que yo. Creo que Dios lo tiene todo resuelto, Dios lo entiende y voy a seguirlo. Mira, algunos de ustedes hombres, bueno, todos necesitamos escuchar, pero algunos de nosotros que pensamos que tenemos un gran sentido común y somos inteligentes. La humildad no es pensar menos de quién eres. La humildad no es pensar menos en quién eres, es pensar más en quién es Jesús. Eso es lo que es la humildad. No se trata de pensar menos en quién eres, piensa más en Jesús. Regresemos a lo que dijo Agustín. Somos muy débiles para descubrir la verdad solo con la razón. Y lo que el mundo está tratando de hacer es mirar todas las religiones del mundo y tratar de entender a través de la razón. Y Dios en este libro de la verdad nos está mirando y diciendo, chicos, no lo van a resolver por su cuenta, no van a poder hacer esto. Vas a tener que confiar en mí, voy a tener que darte recursos, darte ayuda para llevarte a donde necesitas estar. Y así nuevamente, la humildad no es pensar menos en quién eres, es pensar más en quién es Jesús y ver que su camino es el mejor camino. Me encanta lo que dijo Chuck Colson. La verdad nunca ha sido una cuestión decidida por encuestas o opinión popular. Eso es lo que estamos tratando de hacer hoy en día. Pero piensen en esto. Lo que es verdad nunca ha sido una cuestión decidida por encuestas o la opinión popular. La verdad no es democrática. La verdad no es democrática, es algo que Dios ha escrito en el mismo tejido de la naturaleza. Eso es lo que Santiago está diciendo. Santiago dice que debes escuchar a Dios porque la verdad está en lo que Él enseña y dice. Segunda cosa, debemos ir más rápido. Todos necesitan despertarse. Aquí vamos, ¿listos? Miro la palabra de Dios. Miro la palabra de Dios. Esto es Santiago 1, comenzando en el versículo 22. Él dice, pero demuéstrense hacedores de la palabra, no solo la escuchen. Él dice, y no oyentes que se engañan, porque si alguien es oyente de la palabra y no hacedor, es como un hombre que mira su rostro natural en el espejo. Inmediatamente ha olvidado qué tipo de persona era. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, la verdad perfecta, lo que necesitas para tu vida, la verdad de Dios que nos hace libres, permanece, no siendo un oyente olvidadizo, sino un actor eficaz. Este hombre será bendecido en lo que hace. Chicos, este es el propósito detrás de nuestra iglesia, de la clase Jornada de Vida en Permanencia, donde les enseñamos los fundamentos de Dios, cómo permanecer, caminar, escuchar su voz y estudiar su palabra. Esto es lo que hacemos. En nuestra tercera clase te enseñamos tus dones, talentos y cómo usarlos para la gloria de Dios. En la última hablamos sobre tu misión en la vida y te mostramos maneras de cumplir tu propósito por el cual fuiste creado. Queremos que seas libre, queremos que seas bendecido. Ese es el deseo profundo. Me frustra ver asientos vacíos cuando predico porque sé que lo que enseño es una verdad que cambia vidas y quiero que estos asientos estén llenos para que todos puedan escuchar la libertad que puede venir en Cristo. Quiero que seas bendecido, hombre. Por eso hacemos estas clases. Quiero que seas bendecido en cada área de tu vida. La Biblia dice que si permaneces, serás bendecido. ¿Cómo se ve el permanecer? Es lo que estamos enseñándote este año. Santiago dice, escuchen, y dice, no se limiten a escuchar. Él dice esto, el hombre que se fija atentamente. Esa es una manera de bendecirte. Deberías anotarlo. Es leer y estudiar la Biblia. Mirar esta verdad, no solo captarla el domingo, no obtener un pequeño versículo en un calendario de hojas. Tu vida es mucho mejor que la mía si eso es todo lo que necesitas. Él dice, no, eso no es permanecer. Permanecer significa meditar. Es una comunicación constante. Luego dice, no habiéndose convertido en un oyente olvidadizo. Eso es recordar la Biblia. Luego dice, pero hacerlo, eso es responder a la Biblia. Y dice, esa persona que hace estas cosas, que lee y estudia y medita y recuerda y responde, esa es la persona que va a ser bendecida. Para muchos de nosotros puede que dudemos de Dios y nos preguntemos si es real. He estado en el cristianismo mucho tiempo, pero incluso Dios dice que la bendición de Dios proviene de esto, de la persona que se fija atentamente. Está hablando de leer y estudiar la Biblia. Leo, reflexiono sobre ella, pienso en ella, medito en ella. Luego dice la persona que hace esto es como mirarse en un espejo. Lo usamos esta mañana. Siento que todos usaron un espejo esta mañana, así que todos están bien, ¿verdad? Parece que todos usaron un espejo. ¿Cuál es el propósito de un espejo? Algunos de ustedes hicieron un daño serio anoche. ¿Alguna vez te has ido a dormir y luego te despiertas y piensas, dormí profundamente, ¿verdad? ¿Están despiertos esta mañana? Te miras en el espejo y notas que anoche estuviste dando vueltas. Hice mucho daño. Él dice, ese es el propósito del espejo. Revela lo que está pasando.
Hay dos maneras de mirar un espejo. Puedes echarle un vistazo o mirarlo detenidamente. ¿Alguna vez han echado solo un vistazo al espejo solamente para darse cuenta después que iban despeinados? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Él dice, eso pasa cuando solo echas un vistazo a la palabra de Dios y a tu relación con Dios. Es solo una cosa de domingo por la mañana. Esa no es la enseñanza de la Biblia. Y que Dios nos ayude con las iglesias que piensan que eso es suficiente. Y que Dios nos ayude con las personas que no se paran y nos desafían y dicen, no es que Dios no esté actuando, es que nosotros no estamos respondiendo. Y Él dice, cuando das un vistazo, eso es lo que obtienes. Dar un vistazo no va a cambiar tu vida. Dios quiere que contemplemos. Él usa la terminología, mirar fijamente. Piensa en esto. Una de las cosas que hacemos por ti en la clase Jornada de Vida en Permanencia es darte un plan de lectura de la Biblia. Deberían estar leyendo este libro sistemáticamente, aprendiendo la palabra de Dios. No deberían estar saltando y picoteando. ¿Me explico? No deberían estar saltando libros ni versículos, ni decir esta semana voy a leer este libro y la próxima semana leeré este otro. Tiene que ser sistemáticamente. Necesitas un plan de lectura de la Biblia porque quiero escuchar la palabra de Dios y quiero que la palabra de Dios entre en mí. Deberías tratar la palabra de Dios igual que cuando te levantes mañana y te prepares. Así que cuando ustedes se levantan y se ponen frente al espejo, ve a cambiarte de ropa. No vas a usar eso. Está bien. Tienen que pensar que eso es caminar con Dios. Eso es caminar con Dios. ¿Te gusta cómo te ves, cómo actúas, cómo ves lo que el espejo refleja y te pones a trabajar en hacer ajustes? Él dice, así es como miras la palabra de Dios. Número 3, tengo que aprender la palabra de Dios. Alguien podría decir, ¿hay una diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia? ¿Y cuál es la diferencia? Demasiados seguidores de Cristo leen la Biblia como una lista de verificación. La leí y eso fue todo. No es lees la Biblia, es te lee la Biblia a ti. Quiero decir, ¿estás tomando notas? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás desarrollándote? Hay dos componentes para estudiar la Biblia. Tienes que escribir y tienes que discutirlo con alguien más. Eso es parte del estudio bíblico. Parte del estudio bíblico es, ¿qué hice toda la semana? Estudié, me preparé, anoté cosas y se las presento a ustedes, mostrándoles esto es lo que he aprendido y absorbido. Es una de las razones por las que mi objetivo para finales de este año es que el 60% de nuestra gente esté en la clase de Jornada de Vida en Permanencia. Quiero que estén en algún nivel. Yo que quiero que una gran parte de ustedes esté en grupos de discipulado. Les diré por qué su pastor cree en nuestros grupos. Al final les mostraré cómo inscribirse. Yo creo en los grupos, ya que en los grupos de discipulado estudias la Biblia y conversas con personas sobre lo que estudias. Y cuando hablas de ello, es como traerlo a tu vida. Imagina un equipo de béisbol que nunca practica. Imagina un entrenador que nunca entrena. Imagina un juego que nunca comienza. Piensa en cosas así, pero así es como tratamos al cristianismo. Es lo que hacemos con nuestro cristianismo. La Biblia nos enseñaría que debemos estar en este libro. Y debo estar dando mi todo por lo que Dios me está enseñando. Y tú debes estar dando tu todo por lo que Dios te está enseñando. Y lo unimos. Y cuando lo unimos, estamos trabajando la palabra, estamos desarrollando la palabra, estamos practicando la palabra. Estamos viviendo la vida juntos, como un equipo de fútbol o un equipo de béisbol o cualquier deporte entrena a sus jugadores, los pone en el campo y los mete en el juego. La Biblia dice que así vivimos e interactuamos. Eso hacemos. Construimos un modelo en la iglesia donde solo nos sentamos y absorbemos. Y no es de extrañar que nunca salgamos y hagamos una diferencia. Lo que me encanta de los grupos de discipulado es que reúnen a las personas en grupos de 5 a 8. Hablan de ello. Regresan y hablan sobre su vida. ¿Con quién interactuamos? ¿Con quién compartimos? ¿A quién le contamos esta noticia? Comienza a trabajar en nuestra vida. Me encanta esto. En Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús está enseñando. Él dice, leen las Escrituras pensando que en ellas hallan la vida eterna. Él decía que solo buscan lo que les beneficia. Luego vuelve y dice, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Este libro nos enseña sobre Jesús. Puedes ver a Jesús. Cuando estudias este libro lo ves en Génesis, lo ves en Apocalipsis, lo ves en todo lo que hay en medio. Cuando buscas en las Escrituras, comienzas a ver a Jesús, aprendes sobre Él. Y cuando ves a Jesús y aprendes sobre Jesús, esto es una experiencia personal. Quiero que escuches. El 27 de noviembre de 1994, mi oración fue, Dios, he destrozado mi vida. Cualquier día que me quede, te lo doy. Haz lo que puedas con ella. Y así comencé a buscar en las Escrituras. Comencé a verlo, a aprender sobre Él. Esto creó un deseo de adorarlo. Esto creó un deseo de honrarlo. Y puedes ver que todo este libro se trata de Jesús. Hay creencias hoy en día que enseñan que te conviertes en un Dios. Hay personas que se están reuniendo esta mañana, miles de ellas, y están enseñando que pueden ser un Dios. Pero este libro dice que solo hay un Dios. Y este libro dice que lo adoraremos y lo alabaremos y lo engrandeceremos y le serviremos y dirigiremos nuestra atención hacia Él.
No se trata de nosotros, eso es lo que la Biblia nos enseña. Le servimos y le adoramos, pero tienes que estudiar este libro para poder saber esto. Tienes que estudiar este libro como hablamos en Colosenses 2, donde dice que no te metas en una falsa filosofía, en algo que el mundo crea. Por eso tenemos que amar este libro y perseguirlo. En Hechos 17, versículos 11 y 12, Lucas habla sobre un grupo de personas en una ciudad llamada Berea. Y literalmente habla sobre él. Mira lo que dice. Ahora bien, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. ¿Puedes creerlo? Sería como decir, oye, vengo de una iglesia llamada Liberty. Sería literalmente como decir, oye, Liberty era mucho mejor que ustedes. ¿Lo están entendiendo? Eso está en su Biblia. No se enojen, yo no dije eso. Actúan como si estuvieran enojados. Dije, ¿se imaginan si yo dijera eso? Él dijo, eran más nobles que los de Tesalónica. Mira esto, porque recibieron la palabra con gran entusiasmo, examinando las escrituras diariamente para ver si era verdad lo que se les anunciaban. Muchos de ellos creyeron con mujeres y hombres griegos prominentes. Estaban leyendo y no solo leyendo, estaban estudiando, estaban escribiendo, estaban aprendiendo juntos y creciendo juntos. Me encanta esta cita de Agustín. Dice, la verdad es como un león, no necesitas defenderla, déjala libre, se defenderá a sí misma. Qué gran cita, ¿verdad? Vamos, esa estuvo buenísima. Lo que él dice es que necesitamos sumergirnos en esta palabra y en esta verdad. Miren, yo no soy perfecto. Esa voz que escucharon decir amén fue mi esposa. No soy perfecto, pero tengo que decirte que Dios ha pasado años corrigiéndome, moldeándome, formándome, enseñándome y ayudándome. Y puedo decirte que Dios salvó mi matrimonio. Dios salvó mi matrimonio. No hay otra manera de decirlo. Estaba al borde del divorcio. Es hacia donde me dirigía. Me sentía tan vacío y con tanta necesidad de sabiduría y dirección para mi vida. Tenía a estos niños y no sabía qué hacer con ellos. Tenía 19 años. Estaba a punto de cumplir 20 años y no tenía ni idea. He sido egoísta persiguiendo mi vida y ahora he arruinado todos mis sueños y deseos. Y así vine a Cristo y dije, Dios, necesito sabiduría. La verdad es como un león y no tienes que defenderla. Solo déjala libre en tu vida. Luego dice esto, aseguro la palabra de Dios. Espero que ustedes estén viendo esto. La aseguro. La Biblia dice en Santiago 1:25, pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino en un hacedor de la obra. Este hombre será bendecido en lo que hace. En otras palabras, meditas en ello, lo piensas una y otra vez, lo recuerdas, no lo olvidas. La palabra memorizar es lo que podrías poner al lado si tienes tu Biblia, si estás serio acerca de ver un cambio en tu vida. Ahora escucha, miren aquí. Porque, hombre, te digo, quiero ayudarte en esta cultura de caos. Si estás serio acerca de una transformación en tu matrimonio, si estás serio sobre una transformación en tu hogar, recuerdo un tiempo cuando simplemente no me gustaba la dinámica de nuestra casa. No me gustaba cómo los niños se hablaban entre ellos. No me gustaba cómo las cosas se estaban desarrollando en nuestra casa. Mis hijos eran pequeños, gritando de un lado a otro de la casa. Y pensé, no quiero vivir así. Y puedo recordar haber llamado a mi familia y decirles, chicos, ya no vamos a ir en esa dirección. Así es como vamos a hablarnos y tratarnos. Así es como vamos a responder unos a otros. Y tomé la escritura, Efesios capítulo 4, y comenzamos a enseñar eso. Y de esto es de lo que él está hablando. Si estás serio en ver un cambio en tu vida, en ser espiritualmente maduro y tener todo lo que Dios quiere para ti, el hábito más grande que puedes desarrollar en tu vida es comenzar a recordar y memorizar este libro. Esconde su palabra en tu corazón. Ponla en tu mente. Y cuando seas tentado, piensa en esto. Si eres tentado, es muy rara la vez que vayas a traer una Biblia contigo, ¿verdad? Es raro que tengas esa gran Biblia a la mano cuando llega el estrés a tocarte la puerta y necesitas consuelo. Y así, una de las mejores cosas que puedes hacer, y lo he dicho un montón de veces, y no lo digo de manera ofensiva, lo digo para ayudarte, pero no puedo decirte la cantidad de veces que la gente entraba y se sentaba en mi oficina y podía ver el estrés y el peso sobre ellos mientras me contaban lo que pasaba en sus vidas. Y no lo digo con falta de respeto, solo estoy diciendo 10, 15 y 20 versículos vienen a mi mente de lo que dice la Biblia y de lo que habla. Él comienza esto diciendo lo siguiente. Lo sabemos, ese es el punto de transformación de la vida. El punto de transformación de la vida es a quien conozco y lo que Él me ha enseñado. Esa es la diferencia en Chris Dixon antes de 1994 y el Chris Dixon después de 1994. A quien conozco y lo que me ha enseñado. Y cuando paso por tormentas y dificultades y tengo una perspectiva diferente a otras personas, ¿por qué tengo eso? Es por a quien conozco y lo que Él me ha enseñado. Y la escritura me inunda mi mente. Cuando llega la tentación, me inunda la mente. Cuando llega el miedo, me inunda la mente. Aunque no la levanto todos los días,
y no la tengo conmigo en todos momentos, pero la Escritura, que es verdad, comienza a impactar mi vida. Y luego decimos cosas como esta: bueno, ya sabes, pastor, simplemente me cuesta recordar. Sabes, nunca te olvidas cuando empieza el partido. Y si lo haces, ¿sabes lo que haces? Vuelves y lo investigas, ¿verdad? Puedo decir que no les caigo bien esta mañana. Lo siento. Me alegra que viene un segundo grupo. Tal vez se unan a mí. Quiero decir, nunca se te olvida a qué horas comienza un partido, ¿verdad? O si de repente en la radio sale una canción de los años 90 y puedes cantarla palabra por palabra, ¿verdad? Y les voy a confesar que si voy conduciendo por la carretera y suena una canción reconocida en un comercial en la radio, yo me pongo a bailar. ¿Saben a lo que me refiero? Es como si volviera a mí. Lo fijas en tu mente. Una de las oraciones que oro a menudo. Escuchen bien. Una de las oraciones que oro a menudo: Dios, si me tomo el tiempo para ponerlo dentro, cuando venga la tormenta, la dificultad y la tentación, deja que tu espíritu lo traiga a la superficie. Si me tomo el tiempo para ponerlo dentro, deja que tu espíritu lo traiga a la superficie. Y si crees lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios implantada en ti, entonces puedes creer que cuando lleguen las tormentas y desafíos, el Espíritu de Dios los sacará, dará fruto y te ayudará a hacer lo que Dios te llama a hacer. Te daré un gran pasaje de la Escritura. Viajo por el mundo y enseño el capítulo 1 de Josué. Y cuando lo hago, tengo una lección de liderazgo que llamo la valentía que requiere el liderazgo. Hay una lección de liderazgo en línea en Chris Dixon Ministries para todos los pastores del mundo a los que he enseñado. Es una de mis lecciones favoritas, llamada El plano para el líder de Dios. El plano para la vida de Dios. Yo creo que esto es como Dios quiere que un líder viva. Lo encuentras en el capítulo 1 de Josué. En Josué 1:8 le está diciendo: Josué, esto es lo que tengo para tu vida, estas promesas que he hecho desde Génesis. Josué, tú eres quien las realizará, esto es lo que quiero que hagas. Mira lo que dice en el versículo 8: este libro de la ley no se apartará de tu boca. Josué, cuéntale a la gente sobre ello, medita en ello, Josué, piensa en ello, reflexiona sobre lo que te digo, Josué. Es el plano para el éxito día y noche, para que tengas cuidado de hacer conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y entonces tendrás éxito. Sabes, ese es el único momento. Todos escuchen muy atentamente. Dios le está diciendo a Josué: esto es lo que tienes que hacer para llevar a mis hijos a la tierra prometida, de la que he hablado mucho tiempo. Es la única vez donde prosperar y éxito se encuentran en el mismo versículo. La única vez que la palabra prosperar y éxito se encuentran en el mismo versículo. ¿Y cómo se encuentra? Medita, piensa, habla exactamente sobre lo que te he dicho que hagas. Exactamente sobre lo que te he dicho. Y él dice: si haces eso, hombre, si lo fijas, Josué, si lo revisas, si lo recuerdas, si lo cumples, si vives tu vida según ello, creo que se aplica exactamente el mismo principio. Lo aprendemos en Santiago 1, en las enseñanzas de Jesús, en el capítulo 15 de Juan. Ahí es donde prosperas y eres bendecido. Y por último, vivo la palabra de Dios. Él dice: tengo que vivirla, tengo que mirarla, hombre, tengo que escucharla, tengo que ajustar mi vida para recibirla. Pero tengo que vivir la palabra de Dios. Ahora miren, porque si no tenemos cuidado, esto es el cristianismo. Para algunos de ustedes lo es, y es por eso que están luchando. Porque el cristianismo para ti es lo que mamá y papá te dijeron que hicieras, especialmente en el sur. Somos esas personas que piensan: sé que mamá quiere que vaya a la iglesia, así que será mejor que vaya. Quiero decir, lo hacemos por todo tipo de razones. Pero lo que él dice: hey chicos, no se limiten a escuchar. Por eso me encantan los grupos de discipulado. Porque no es un lugar donde solo escuchas. Ahora Dios nos llama a reunirnos. Él les da maestros que desglosan la Escritura para ayudarte. Pero luego tenemos que hablar, discutir, aplicar e implementar en nuestras vidas. Empezamos en grande y luego vamos a lo pequeño. Esto enseña la Biblia. Vamos a lo grande y luego a lo pequeño. Tomamos lo grande y lo obtenemos en pequeño para nuestras vidas. Él dice que debes hacer lo que dice. Y dice esto: piénsalo por un minuto. ¿No sería horrible vivir toda tu vida y que este sea el epitafio de Dios sobre tu vida? No te engañes a ti mismo. No dice que no dejes que el maestro en América te engañe. A ti mismo. No dice eso. Dice que puedes engañarte a ti mismo. ¿Notaron? Yo ni siquiera necesito que alguien me engañe. Soy bastante bueno engañándome a mí mismo. ¿Cómo nos engañamos a nosotros mismos? Pensamos que si lo hemos escuchado, ya lo tenemos. Pero solo crees las partes de la Biblia que realmente haces. Solo crees en las partes de la Biblia que realmente haces. Debemos ser hacedores de la palabra. En Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Quiero decir esto. Los quiero mucho. Me llamo Chris. Soy su amigo. Gracias por venir. Algunos piensan que está tratando de echarnos. Eso ha estado haciendo durante semanas. Escuchen esto, porque quiero que lo escuchen.
Y lo digo con un amor profundo, muy profundo. ¿Podría ser que el caos de nuestra cultura no sea nuestra cultura? ¿Podría ser que el caos de nuestra cultura sean los seguidores de Cristo? Porque no absorbemos suficiente verdad para que nuestras vidas puedan producir la verdad de la que Dios habla. Y Dios es claro en la Escritura que los únicos que pueden entender la verdad son aquellos que le pertenecen y le conocen. Entonces puede que el caos que te enoja en el noticiero Fox, el caos que te enciende y te hace gritarle a la televisión cuando estás solo, puede que mucho de ese caos sea culpa nuestra. Porque se necesita la verdad para transformar. Incluso Santiago dice que esta es la ley de la libertad. Esta es la ley de la libertad. La verdad que Dios nos ha dado. Y el mundo no tiene estas palabras en ellos. Eso es de lo que Jesús habló a las personas religiosas. Mis palabras no están en ustedes. Necesitan mis palabras en ustedes para que puedan comenzar a producir. ¿Podría ser que debemos conquistar el caos de la verdad para que el mundo vea que la verdadera conquista del caos proviene de la verdad de Jesús? Eso es lo que nos está enseñando. Así que déjame llevarte de vuelta aquí. Volvamos a la historia que mencioné al principio. En Mateo capítulo 7, Jesús está terminando este mensaje sobre la verdad. Y Él dice estas palabras. Esto comienza en el versículo 24. Él dice, ese es un hacedor de la palabra. Todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, ese es un hacedor de la palabra. Tal vez comparado con un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron inundaciones, soplaron los vientos y golpearon contra esa casa y no cayó porque había sido fundada sobre la roca. Quien oye mis palabras y no las practica es como un insensato que construyó su casa sobre arena. La lluvia cayó, no se pierdan eso. La lluvia cayó a los dos. No importa si está sobre la roca o fuera de la roca, todo este desorden del mundo nos está llegando a todos. Y soplaron los vientos y azotaron la casa, y ésta cayó, y grande fue su caída. No quiero que eso te pase a ti. Es por eso que estoy dispuesto a estar aquí y predicar esto. Y no sabemos qué tormentas están por venir. No sabemos qué vientos soplarán en nuestra vida. No sabemos qué vendrá a nuestra nación. Pero sé esto, escucha, serás aplastado bajo el caos si no tienes una base sólida para tu vida. Y la base sólida para tu vida no son las opiniones de los demás. No es lo que es popular. No es la cultura predominante, porque es arena movediza, se ajusta, cambia. Mira lo que dijo Agustín. Ahora piensa que esto fue escrito hace muchísimo tiempo. Y mira lo que dijo. La gente odia la verdad por el bien de lo que sea que amen más que la verdad. Aman la verdad cuando brilla cálidamente sobre ellos y la odian cuando los reprende. Verás, la Biblia diría que cuando construyes tu vida sobre la verdad, escucha, muy tranquilo, cerrándolo, muy tranquilo, calma tu corazón, calma tu ira hacia mí ahora mismo, bájala y escucha en silencio, escucha en silencio. Y Dios dice, así es como la verdad se construye en tu vida, que no te enfurezcas cuando llega y dice, tienes que ajustar ese comportamiento, tienes que cambiar esa respuesta, tienes que hacer este ajuste. Tenemos que construir nuestra vida sobre la verdad inmutable. Cuando construyes tu vida sobre la verdad, si era verdad hace 1000 años, será verdad hoy porque la verdad no cambia. Es una roca. Necesitas una roca para construir tu vida. Por eso estoy comprometido. Van a poner esto en la pantalla para ti. Por eso estoy comprometido. Siento que en los últimos meses hemos hecho un cambio total, chicos. Entendemos a quién Dios los está llamando a ser. Entendemos lo que este libro está enseñando. Tal vez estés aquí esta mañana, pero la Biblia nos dice cómo podemos tener una relación con Dios. Muchos conocemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito, su único en su clase, dio a su hijo único en su clase, para que quien cree en él no perezca, tenga vida eterna. ¿Sabías que eso nace de una conversación de un hombre que vino y dijo, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo obtengo la eternidad? Y Jesús respondiendo a su pregunta, Él dice, he venido, en el versículo 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es el mejor versículo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Cristo vino y nunca pecó. Todos hemos pecado. La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Cristo vino, nunca pecó y tomó toda la ira de Dios por el pecado cuando murió en la cruz por ti y por mí. Él tomó la ira, la pena y el castigo para que tú y yo nunca tuviéramos que hacerlo. En Romanos 8:1 la Biblia dice que no hay juicio, no hay condenación a los en Cristo Jesús. ¿Cómo podría ser eso?
Con los errores que has cometido, ¿cómo podría ser posible que no haya juicio, condena para ti? Porque tu juicio, tu condena fueron puestos sobre Cristo para que nunca tuvieras que experimentarlos. Y la Biblia nos enseñaría que cualquiera que confíe en lo que Cristo hizo, confiar en Él, darle su vida, darle la propiedad, el liderazgo, cualquier palabra que quieras usar, la Biblia dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si tienes inclinación, piensa en esto. En este momento, en esta sala, tal vez en línea, sientes que Dios te está diciendo, el Dios del universo, lo sientes en tu alma, eso es lo que necesitas. Eso es lo que hice por ti, lo que escuchaste, piensa en lo que dijo. Dice que Dios lo implantó. Dios quiere implantar en ti ahora mismo esta verdad. Me necesitas confiar en mí, entregar tu vida a mí. Sientes que Dios te lo está diciendo. ¿Responderías a Él? Podrías decir: Dios, esta mañana sé que soy un pecador. No hay palabras perfectas en la Biblia. Es este corazón que viene y dice: Dios, quiero lo que tienes para mí. Dios, esta mañana sé que soy un pecador y te pido que me perdones por mis pecados. Hoy confío en lo que Cristo hizo por mí. Es así de simple. Confío en que Cristo tomó la ira, pena y castigo por mí para que yo no tenga que hacerlo. Y así hoy, Señor, quiero recibir lo que Cristo hizo por mí y quiero que comiences a guiar y dirigir mi vida. Quiero decirlo de nuevo, no hay palabras perfectas. Dios te dice: ven a mí. Y tú le dices a Dios: Dios, yo respondo: te necesito perdón, necesito que guíes y dirijas mi vida. Dije a Dios que he destrozado mi vida, lo he hecho, yo lo hice. Y Dios, cualquier cosa, mira, a partir de hoy, quiero lo que tienes para mí, quiero lo que tienes para mí. Los días que me quedan son tuyos, así de simple. Y luego podrías decirle esto a Dios: Dios, gracias por escucharme, gracias por lo que hiciste por mí. A partir de hoy, toma el liderazgo en mi vida. En el nombre de Jesús,